libro de Gálatas, ¿quién como nuestro Señor y Salvador, gloria a Jesús, que se entregó por nosotros y nos dio vida juntamente con Él? Gálatas capítulo 5, gloria a Jesús. Vamos a leer Gálatas 5, versículo 17, gloria al Señor. Gálatas 5, versículo 17. Puede buscar ahí en su Biblia, Gálatas 5, 17. El que lo tiene dice amén, el que no lo tiene dice gloria a Dios. Vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Dios, por tus palabras que son benditas, que son vida. Ayúdanos, Señor, gloria a Jesús, a vivir tu palabra, a caminar por ella, Señor. Que tu palabra nos guíe a toda verdad, toda justicia por tu Espíritu Santo. Y que tú, Señor, sea obrando de una manera sobrenatural y de una manera especial. Te pedimos que nos hables, Señor. Que sea tú obrando en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Que no sea lo que queremos escuchar, sino que lo que tú, Señor, tienes preparado en la eternidad para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Vamos a predicar en esta mañana con el tema Viviendo en el Espíritu, gloria al Señor. Y vamos a tocar un libro muy interesante, que es el libro de los Gálatas. Dice que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias que habían en una ciudad o una provincia llamada Galicia, perdón. Dice que en Galicia Pablo había ido y había predicado y había plantado iglesias. Era una tierra que no pertenecía al pueblo de Israel. Era una tierra de los gentiles o de los incircuncisos, personas que no estaban bajo el pacto de Abraham. Eran personas que pertenecían a otro pueblo que no era el pueblo de Israel. Recuerde que cuando a este hombre llamado Saulo de Tarso, dice la Biblia que Dios lo llama y Dios le da como encomienda predicarle el evangelio a los gentiles. De hecho, el mismo Pablo habla de que Pedro fue llamado para predicarle a los circuncisos o a los que están bajo el pacto de Abraham. Pero él fue llamado para predicarle primeramente a los gentiles o a los incircuncisos, hombres y mujeres que no tenían ningún tipo de relación con el pueblo de Israel. Encontramos a Pablo probablemente entre el año 50 al año 60 después de Cristo, escribiendo esta carta a esas iglesias. Esta tierra llamada Galacia, gloria al Señor, Galicia, gloria al Señor. Los que vivían allí se les denominaba los Gálatas. El lugar no se llamaba Gálatas, sino las personas que vivían en aquel lugar se le llamaban los Gálatas. El apóstol Pablo toma su tiempo, dice la Biblia, para escribir con su propio puño y letra esta carta, para enviársela a estas iglesias, ya que estaba sucediendo algo en aquel lugar muy impresionante. Encontramos al apóstol Pablo hablándole a estas iglesias porque las iglesias estaban viviendo una temporada muy difícil, porque en la iglesia se habían infiltrado personas que se llamaban ser cristianas,
se llamaban ser seguidores de Cristo, pero su principal objetivo no era servirle a Cristo, sino introducir a la iglesia una doctrina diferente a la que había puesto Dios a través de Pablo. Uno de los objetivos de estos infiltrados era cuestionar a Pablo y cuestionar el llamado que Pablo tenía como apóstol. Ellos se dedicaban a hablar en mal de Pablo y de decirle a la gente de aquella tierra o a los moradores de aquellas iglesias, a los que componían estas iglesias, que Pablo no era un apóstol auténtico, porque Pablo no había caminado con Jesús, porque Pablo no era parte de los 12 apóstoles. Por eso encontramos a Pablo en el mismo libro de Gálatas diciéndole a ellos que cuando Jesús se le reveló camino a Damasco, él no fue a consultar con sangre ni con carne, sino que él se retiró a un lugar llamado Arabia. Dice que él se fue a este lugar por 3 años y que luego bajó a Jerusalén y tuvo 15 días con Cefas, que es Pedro. Y dice Pablo que él no aprendió este evangelio por lo que alguien le dijo o por lo que alguien le instruyó materialmente hablando. Él le dice a los Gálatas: el evangelio que yo le he predicado a ustedes es un evangelio que vino a mí por la revelación del cielo. Este evangelio no vino porque Pedro me enseñó. Este evangelio no vino porque Santiago me enseñó. Este evangelio no vino porque Jacobo me instruyó. Este evangelio vino porque Dios se me reveló, y cuando Dios me habló, me entregó una palabra y yo le entregué esa palabra a ustedes. Y encontramos a Pablo explicándole esto a los Gálatas, porque la gente que se infiltró en la iglesia quería desautorizar la voz de Pablo en las iglesias, quería desautorizar la voz del evangelio en las iglesias. Por eso encontramos a Pablo en los primeros capítulos del libro de Gálatas diciendo: no hay otro evangelio, y diciendo: si a un ángel bajara del cielo a predicarle un evangelio diferente a este, no le creáis. Y todo aquel que hable diferente a lo que la Biblia está diciendo o a lo que el evangelio está diciendo, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Aquellos que se infiltraron dentro, que empezaron a hablar no acorde a lo que está hablando el pastor, no acorde a lo que están hablando los líderes. Pablo lo que está diciendo: hay gente que se introduce en la iglesia para desbaratar la iglesia, no para edificarla. Hay gente que se introduce en el pueblo, parece del pueblo, pero ellos no son del pueblo. Oh, mi alma adora la gloria. Pero Pablo le está diciendo: hay que abrir los ojos para identificar por el verdadero evangelio quiénes son los de Dios y cuál es la gente que no es de Dios. Pablo le está diciendo: es fácil encontrar al que es de Dios, porque el que es de Dios va a predicar lo que Dios dice. No va a venir con fábulas, no va a venir con herejías, no va a venir con palabras que no corresponden a la verdad. Por eso el Señor compara al pueblo de Dios como una oveja o como un rebaño, porque el rebaño no se alimenta de toda comida. La oveja no come toda comida. La oveja pueden llevarla donde sea. Si su pastor no la guía y la alimenta, ella no tiene la capacidad de buscar comida por ella misma. Ella no tiene capacidad de defenderse ella misma. Por eso es que todo rebaño necesita un pastor. Por eso es que todo rebaño necesita ser guiado. ¿Por qué? Porque cuando usted se pastorea a usted mismo, es probable que usted se coma una comida que a usted no le convenga. Es probable que a usted alguien lo engañe. Es probable que a usted alguien le diga las cosas como no son y usted sea amarrado por los lazos del enemigo. Denle un aplauso fuerte a Dios. Pablo habla de que no hay otro evangelio, pero luego empieza a hablar de su ministerio, porque ellos querían desautorizar. ¿Cuál es una de los objetivos
de personas que se introducen en las congregaciones para desbaratar las congregaciones. Lo primero es negar la doctrina que se está enseñando. Lo segundo es desautorizar a quien la está enseñando, desautorizar al pastor, desautorizar los líderes, empezar a hablar en mal para quitarle la autoridad frente a gente débiles que todavía no han entendido que hay lobos rapaces dentro de las congregaciones, que muchas veces lo que están buscando es quitarle la lana, quitarle al rebaño lo que el rebaño tiene para luego. Hay gente que está seria ahora. Jesús dijo lobos vestidos de ovejas. ¿Y por qué Jesús dijo lobo vestido de oveja? Porque están dentro de usted, están con usted, comen con usted, y usted cree que es una oveja y usted todavía no ha visto que es un lobo rapaz. Y ocultamente empiezan a contradecir todo lo que aquí se predica, y lo que se enseña ellos lo contradicen. Y es donde usted se da cuenta cuando hay alguien que está desconectado de la visión de la iglesia. Cuando hay alguien que está desconectado de lo que el pastor está diciendo. Cuando hay alguien que está desconectado de lo que se está haciendo en la casa. Hay gente que tiene que abrir los ojos y entender que hay gente que no está puesta en la iglesia como oveja o como trigo. Hay gente que Dios permite que sean parte de la casa, pero no son de la casa. Y usted tiene que tener el entendimiento abierto. Porque esta gente parecía ser, pero no era. Por eso Pablo le escribe y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Querían introducir al pueblo de que para poder ser salvo a través de Cristo tenían primero que cumplir con la ley. Ellos querían volver al pueblo que había sido lavado y salvado por Cristo a guardar los rudimientos de la ley. Ellos querían que el que no estaba circuncidado se circuncide. Ellos querían guardar el sábado. Ellos querían que los judíos, para que pudieran ser salvos, y aquella gente que no eran judías, tenían que judaizarse primero para luego poder obtener la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo se levanta y le dice: pero ustedes que empezaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Y por ahí hay mucha gente enseñando eso. Por ahí hay mucha gente instruyendo de que hay que volver a la ley para poder ser salvo por Cristo. Pero Pablo en esta enseñanza le está diciendo a los Gálatas y nos está diciendo a nosotros: ¿por qué? ¿Por cuál motivo tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuando tuviste la ley o cuando tuviste la gracia? ¿Por qué se derramó dentro de ti el Espíritu de Dios? ¿Cuando tú guardabas la ley o cuando recibiste la gracia? Por eso Pablo le está diciendo a ellos: Cristo, como dijo el mismo Jesús, no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Él dijo: en mí se cumple la ley y en mí se cumplen los profetas. Él mismo dijo: yo soy el Señor del sábado. En otras palabras, yo soy el reposo que ustedes necesitan. Cuando usted entra a mí, porque yo soy el pastor, pero también soy la puerta. Cuando usted entra, usted va a encontrar pasto, usted va a encontrar paz, usted va a encontrar bonanza, usted va a encontrar palabra, usted va a encontrar gozo, usted va a encontrar Espíritu Santo, usted va a encontrar todo lo que afuera usted nunca pudo tener. ¿Y qué le dice Pablo? El que se circuncida porque entiende que debe guardar la ley, tiene que guardar entonces todos los demás mandamientos. Porque por ahí hay judíos, gente que se dice ser judía, o que se judaizaron, pero ellos guardan una parte de la ley, no los 600 y pico de mandamientos y ordenanzas. Pero
Pero Cristo estableció claramente de que cuando Él vino a la tierra, Él vino a hacer un antes y un después. Él viene a abolir el viejo pacto, que era mediante sangre de animales, para establecer su sangre perpetuamente. Por eso es que Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ya no necesitamos más sacrificio. Con el sacrificio de este Cordero es suficiente. Por eso es que Él se entregó para borrar, para quitar, para anular, para llevarse todo lo que estaba en medio, para darnos acceso a la vida eterna. Dale un aplauso fuerte a Dios. Pablo dice: la muerte simplemente fue un ayos para llevarlo a ustedes a la gracia. Yo he definido varias veces el término ayos, y ayos se utiliza como un término, como una nodriza, como una niñera. Ayos era un maestro, una persona que se le asignaba al joven de la casa para que esa persona se ocupara de enseñar, de doctrinar, de guiar, de enseñarle todas las cosas al niño hasta que cumpliera una edad prudente. Y luego esta nodriza o este ayo entregaba al niño ya preparado a su madre, y ya este niño emprendía otro rumbo. Entonces Pablo le está diciendo: esa nodriza para ustedes estar hoy preparados para recibir a Cristo fue la ley. La ley lo llevó a ustedes preparados hasta Cristo. Pero ya después que tú estás en Cristo, ya tú no necesitas el ayos, porque ya el ayos te preparó para tú recibirlo a Él. Lo que Cristo está diciendo es que en Él son nuevas todas las cosas. Y esta gente tenía una situación difícil, porque ellos hablaban de que a través de Cristo se invalidaba el pacto de Abraham. Pero el pacto de Abraham no se invalidaba, se confirmaba, porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y en tu simiente. Y Pablo dice, no dijo en tus simientes, habló de una simiente. Cuando dijo en tu simiente, hablando de que la simiente que nacería sería uno que vencería lo que te venció. Vuelvo y repito, la simiente que nacería sería una simiente que vencería lo que a ti te venció. Por eso es que en Génesis 3:15 Él se levanta y dice: es que de la simiente de la mujer va a nacer, y esa simiente le va a aplastar la cabeza a lo que te hizo la guerra. Te va a dar la victoria sobre lo que te hizo la guerra. Va a vencer. Por eso encontramos a Pablo decir que Cristo anuló el acta de los decretos que nos eran contrarias. Dice que la quitó del medio y clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. ¿Y cuál era ese decreto? El decreto que había salido de la boca de Dios, cuando Dios dijo: si desobedeces, si comes del árbol, tú vas a morir. Se convirtió en un decreto, y cuando el hombre lo hizo, el decreto lo alcanzó, el decreto lo arropó, el decreto tomó posesión, porque había salido de la boca de Dios. Y es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Entonces, ¿qué hizo la muerte? Que se apoderó de la humanidad, y tenía que venir uno para que venciera la muerte. Por eso Cristo, dice la palabra, que venció la muerte en su propia carne, venció el pecado, venció la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ¿por qué Pablo le habla a los Gálatas diciéndolo? Viviendo en el Espíritu. Porque lo que atrae a la muerte, o lo que le da de legalidad a la muerte en nosotros, es el pecado.
Cuando la muerte no tiene autoridad sobre ti, cuando tú estás limpio delante de los ojos de Dios. Y usted dirá: pastora, pero veo mucha gente que le sirve a Cristo pero que muere. Es una muerte, pero en realidad cuando vamos a la palabra encontramos que Cristo no habla de muerte. Cristo dice: duerme. Lo que está diciendo es que el que no tiene a Cristo muere, pero el que tiene a Cristo duerme. O sea, se cambiaron los papeles. Ahora no hay muerte para el que cree. Ahora lo que hay es un reposo para que en los siglos venideros, la Biblia dice que tú vas a ser despertado y tú vas a ser llamado por Dios para heredar la vida eterna. Alguien puede aplaudir al Señor. Pero ¿qué le enseña Pablo a los Gálatas? En el capítulo 5 él dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué Pablo habla de una libertad? ¿Qué Jesús dijo? Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Pablo está diciendo: está firme en la libertad y con que Cristo nos hizo libre. Pero dice también: no uséis esta libertad para darle rienda a las cosas de la carne, para darle rienda a las cosas de este mundo. Es una libertad en el espíritu. Es una libertad donde ya tú puedes decir: yo no soy esclavo del temor, yo no soy esclavo de la enfermedad, yo no soy esclavo del pasado, yo no soy esclavo de las cosas de este mundo. Es una libertad en Cristo. Porque nosotros somos salvos por fe. Usted no es salvo por obra. El libro de Efesios, el apóstol dijo: no por obra, para que nadie se gloríe. Usted no es salvo porque usted sea bueno o porque haga cosas buenas. Usted es salvo porque usted creyó en que Jesús puede hacerlo salvo. Usted es salvo por medio de la fe. Lo único que usted necesita para ser salvo es tener fe. Pero también dice que la fe sin obra es muerta. Aunque por la obra yo no me voy a salvar, porque lo que había que hacer para que yo sea salvada, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Ya Cristo pagó el precio por mí. Pero a mí me corresponde mantenerme, como dice Pablo, en la libertad que yo recibí. Hay gente que muchas veces está presa en la cárcel y de repente se le paga a un abogado, hacen los correspondientes, lo sacan, el tipo está libre, pero el tipo no permanece en la libertad que recibió, sino que empieza a hacer de nuevo las cosas que no agradan a Dios. Empiezan a hacer las cosas que están en contra de la ley, y de repente escuchamos que fulanito nuevamente está preso. ¿Por qué? Porque no caminó como debió caminar. Pablo lo que está diciendo: tú eras un prisionero cuando estabas en el mundo. Tú estabas preso en tus delitos, en tus pecados. Pero cuando Cristo llegó, Él te dio una libertad. Él rompió las cadenas. Él te sacó de la prisión. Él te dio vida juntamente con Él. Él te resucitó. Él te sentó en lugares celestiales. Ahora tú tienes que permanecer en esa libertad. Pero ¿cómo vas a permanecer en una libertad en el espíritu cuando el espíritu no está siendo alimentado? Cuando el espíritu no está siendo
no está teniendo una comunión plena con el Señor. Porque cuando llega el descuido espiritual a nuestra vida, dice que el hombre interior mengua, el hombre interior se seca. Porque el hombre interior, Jesucristo comparó al Espíritu de Dios como un río de agua viva. Ese río de agua viva que corre por tu ser se conecta con el Espíritu de Dios que está por dentro, que es el tuyo. Porque el Espíritu de Dios es uno, y el Espíritu que Dios puso en ti de parte de Dios es otro. Pero ellos se conectan. Entonces, cuando el Espíritu Santo se conecta con tu espíritu, tú sientes un río de agua viva que corre por tu ser. Tú sientes una corriente de agua. Tú sientes que tú rebosas. Hay gente que no está sintiendo el río de agua viva, y ellos dicen: ¿qué es lo que está pasando que no estoy sintiendo? Como la 220 de Jehová. Pero hay gente que se queda, que no le importa eso. Oh, mi alma adora la gloria de Dios. A ellos no le importa sentirlo como no sentirlo. Hay alguien aquí que siente la corriente del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice Pablo a los Gálatas? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es lo que te hace ser salvo sin tener que guardar la ley? Tener la fe en Cristo y caminar en el Espíritu. Porque para los que estamos en el Espíritu no hay ley. Porque el Espíritu de Dios, la Biblia enseña que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque hay gente que hace injusticia, porque hay gente que habla mentira, porque hay gente que camina torcido, porque no son guiados por el Espíritu. Ellos dicen tener al Espíritu, pero el Espíritu Santo no lo guía, porque ellos siguen haciendo las cosas que hacían cuando estaban en la carne. Mira, la gente ni aplaude. Aplauda ahora. Gente en el pueblo hablando mentira. Gente cristiana hablando mentira. Gente que supuestamente tiene a Dios, habla lengua y tiene el Espíritu Santo y hablan mentira. Mira cómo tan serio parece que hay 2 o 3 aquí. Entonces a ti el Espíritu no te está guiando a toda verdad y a toda justicia. Porque hay gente que no le importa ofender al Espíritu de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No es el fruto de la carne, son las obras, porque la carne no tiene fruto. La carne tiene obra. En otras palabras, la carne hace y deshace. La carne no da testimonio. Por eso Jesús dijo: esta carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
En otras palabras, la carne tú la bañas, tú la vistes, tú le das comida, tú la pones a descansar. Pero la carne no heredará el reino de los cielos, porque ni carne ni sangre podrán heredar el reino de los cielos. Te voy a decir algo: hay gente que cuida mucho la carne, pero tiene descuidado el espíritu. Y Dios le está diciendo a alguien: la carne se va a quedar en esta tierra. La carne no tiene provecho para arriba, porque para ir para arriba tu carne tiene que ser transformada en un cuerpo incorruptible. Tiene que ser transformada en un cuerpo espiritual. Pero tú crees que es todo el mundo que va a ser transformado. ¿Tú crees que hablando mentira Dios te va a transformar para llevarte para arriba? ¿Tú crees que en rebeldía Dios te va a transformar para llevarte para arriba? ¿Tú crees que con injusticia Dios te va a transformar para llevarte para arriba? Se va a escuchar de los que se quedaron y de los que se fueron. ¿Usted cree que es algo pequeño que Dios, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, a la sonar trompeta, de repente caiga sobre ti una gloria y tú empieces a cambiar y a ser transformado para ser llevado por Dios para la eternidad? ¿Tú te crees que eso es para todo el mundo? Eso no es todo el mundo que lo va a recibir, porque lo primero es que el sello de nosotros, el sello es el Espíritu Santo. Aparte del sello, el aras que Dios te dio a ti. Y voy a explicar lo que es el aras, porque hay gente que no sabe. El aras, en términos comerciales, en tiempos antiguos, era una porción adelantada, un adelanto, un anticipo que se le entregaba a alguien como garantía de que el negocio se iba a concluir. Por ejemplo, entre un vendedor y un comprador, el comprador le entregaba una parte del dinero de la tierra o de cualquier objeto al vendedor para asegurarle que en X tiempo él volvía a traer lo restante. ¿Y qué dice Pablo? Vosotros recibéis el adelanto, el anticipo de lo que viene en gloria. O sea, ese Espíritu de Dios que tú tienes, que te da los dones para tú ministrar sanidad, para tú ministrar liberación, para tú hablar en lengua, para tú reprender demonios, para tú caminar en lo sobrenatural, es un anticipo de lo que Dios te va a entregar en gloria. ¿Y tú crees que Dios le va a entregar lo que resta a gente que no está preparada para recibir ni siquiera el anticipo? O que al anticipo no le hace caso ni le importa, que caminan sin el Espíritu Santo de Dios, o le importa constrictar el Espíritu de Dios. Eso es el anticipo. Y el que no respeta el anticipo, mucho menos lo que viene después del anticipo. Calcula que ese anticipo sea un 10% de un 100. Falta 90 todavía. ¿Y usted cree que el que no valora el 10, Dios le va a dar el 90? Él dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. En otras palabras, cuando tú eres fiel con el anticipo que recibiste, que es el Espíritu Santo, entonces estás preparado para recibir el 90% restante, que es lo que te garantiza estar con Dios en la gloria, en el reino de los cielos.
¿Usted cree que todo el mundo es el que va a oír la trompeta? Porque es muy bonito. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Pero estás tú caminando en el Espíritu para que cuando la trompeta suene, tú puedas escuchar esa trompeta. Porque te tengo una noticia: esa trompeta no es carnal, esa trompeta es espiritual. O sea que para escuchar la trompeta, si es espiritual, tú tienes que estar en el Espíritu. En otras palabras, tú tienes que tener un ojo abierto y otro cerrado, sin importar la situación en la que tú estés. Porque tú no sabes en qué momento la trompeta puede sonar y Cristo determine, a través de la voluntad del Padre, venir a buscar la iglesia. Pero la iglesia está como que Cristo no viene ahora. ¿Cuántos están esperando a Jesús? ¿Cuántos están preparados para cuando, si la trompeta suena? La Biblia dice que a los que fueron hallados dignos de recibir la herencia de este siglo, porque a los que llamó también justificó, y a los que justificó los glorificó. Yo creo, no creo en una teoría por ahí que de que salvo siempre salvo, no. Porque hay una teoría por ahí, una doctrina, como hablaba ahorita, de que si ya tú viniste al evangelio y ya tú recibiste la salvación, aunque tú te vayas para el mundo de nuevo, tú eres salvo como quiera. O sea, ellos están aboliendo que la Biblia dice que en el libro de la vida se escribe tu nombre, pero que también se borra. Ellos están aboliendo de que Cristo le quita la corona, que Cristo le quita la salvación al que no la valora. Por eso Pablo dice: cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo más grande que tú tienes? Es tu salvación. Es lo que tú haces para el Señor, para permanecer en esta salvación que Dios te llamó. Por eso el apóstol Pablo le dice: oye, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué el apóstol Pablo está diciendo? Para tú poder heredar la vida eterna, para tú poder heredar el reino de los cielos, tienes que saber cómo caminas. Tienes que saber cómo te conduces. Tienes que saber dónde entra, dónde sale, con quién tú hablas, con quién te juntas. Por eso es que dice el apóstol que los que somos guiados por el Espíritu hemos sacrificado. ¿Tú sabes qué significa sacrificar? Es entregarte aunque te duela. Es no hacerlo aunque tú quieras. Es hacer un sacrificio delante de Dios para poder agradarlo a Él. Porque el que peca deliberadamente y no guarda la palabra de Dios, ¿usted cree que va a heredar la vida eterna? ¿Usted cree que va a ser salvo?
¿Usted cree que va a alcanzar misericordia? Por eso el Señor le dice a los Gálatas: tienen que mantenerse alerta, caminando en el... Este mensaje no le gusta, porque a la gente lo que le gusta es que le profeticen, que le den carro, que le den jipeta, que le den llave. Ahí nadie dice gloria a Dios. Porque a la gente lo que le gusta es que lo emocionen, le hablen a la carne. Es a ti que te estoy hablando, a tu espíritu. Si no te endereza, si no suelta la mentira, si no suelta la doble vida, si no suelta el pecado, si no suelta el engaño, si no suelta la irresponsabilidad con las cosas de Dios, no te evita que no va. Y el pueblo se queda así porque la gente lo que quiere es que le den cosas de la tierra. Ellos no quieren lo de arriba, ellos quieren lo de abajo. Y por eso el pueblo está como está. Se interesa más por las cosas materiales que por las cosas que son eternas. Se le importa coger la oportunidad como no cogerla. Se le importa cantar el coro como no cantarlo. Se le importa hacer para Dios como no hacer para Dios. ¿Para dónde tú crees que va así? Cuando tú eres irresponsable con lo que te corresponde de parte de Dios. Te estoy hablando a ti. Dale un aplauso a Cristo. Que esto no es carro ni es jipeta, pero es para tu espíritu. Para los que cogen prestado y no pagan. Para la gente que vive engañando, estafando a todo el mundo y de que son cristianos. Usted quería que habláramos de dinero, vamos a hablar de dinero ahora. Entonces, ¿usted cree que va para arriba? Y cuando te cobran te ponen como el demonio. Y pidiendo en chain y debiéndole a las 10,000 vírgenes. Eso hay que predicarlo. Para la paga, tiene que pagar. Porque como creyentes tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que ocuparnos de nuestra vida espiritual. Si usted sabe que a usted le toca tocar, ore. Si sabe que a usted le toca predicar, ore. Si sabe que usted tiene una responsabilidad encima, ore. Aún el que cuida la puerta no puede venir sin camisa. ¿Usted sabe lo que es andar sin camisa? Andar sin oración. Hay gente que se suben aquí sin camisa y yo lo veo de una vez en el espíritu. Y tú lo ves después con batalla porque están sin camisa. Ellos se suben a hacer guerra aquí, pero no están preparados. En el mundo espiritual no han orado, no han buscado el rostro, el secreto de Jehová. Pero decirle al diablo: cállate la boca, que voy para encima. Alguien tiene que adorar a Dios. Y por eso el pueblo está como está. ¿Y cuál es mi consejo hoy para usted? Lo que dice Gálatas 6:7: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Podrán engañar a la pastora, pero a Dios no. Podrán engañar a los líderes, pero a Dios no. Todo el que está haciendo cosas escondidas, que se prepare. Porque la Biblia dice que no hay obra oculta que no sea descubierta o que no venga a la luz. Sea buena o sea mala. O sea que nosotros como creyentes tenemos que saber bien cómo caminamos. Porque tenemos, que dice la Biblia, una nube de testigos que nos asedia. ¿Y quiénes son esa nube de testigos? Los hombres, los ángeles, los demonios, el Espíritu de Dios. Todo el mundazo te está chequeando. Te está mirando a ver lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú hablas, dónde tú entras, dónde tú sales. Te están observando. Los ojos de Jehová
andan en todo lugar mirando lo bueno y mirando lo malo. Y él dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es mi exhortación para usted hoy? Suelte las cosas que son de la carne. Si está haciendo algo que no le agrada a Dios, suéltelo. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno amara el mundo, el amor del Padre no está en él. Y usted está en el mundo, pero usted no es de aquí. Usted es de arriba. Usted no pertenece a este sistema. Usted no pertenece a esta tierra. La cédula espiritual suya dice reino de los cielos. No dice que usted es de esta tierra. Dice que usted es de arriba. Y Cristo te sentó a ti juntamente con Él en los lugares celestiales. Si hay alguien torcido, enderécese. Si hay alguien pecando, suelta el pecado y arrepiéntase. Si hay alguien que tiene que soltar cosas que sabe que no le agradan a Dios, suéltela. Suelte la doble vida. Suelte las cosas que a Dios no le agradan. Suelte al hermano. Suelte la crítica. Suelte la murmuración. Suelte la persecución. Suelte el chisme. Suéltelo, hermano, porque Cristo viene a buscar una iglesia, pero es una iglesia limpia. Y estos mensajes no sacan mucho amén, ni mucho gloria a Dios, porque es un mensaje para que tú te salves, no para que te hagas rico. Ser rico es bueno, pero ser salvo es mejor. Ser rico, tener casa, carro, jipeta, negocio es bueno, no es malo. Lo que es malo es que usted se pierda porque usted crezca torcido, creyendo que usted está bien cuando usted sabe que está mal. Y que Dios no bendice a gente infiel. Que Dios bendice gente fiel. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero estamos siendo infieles. Y Dios, aunque usted diga, pero tengo tanto tiempo esperando, espera. Porque oye lo que dice la Biblia: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si usted no desmaya, usted va a recibir. Claro, si usted se devuelve. Pero nosotros no somos, diga conmigo, no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos hacia el propósito, aunque sea arrastrándonos como sea, con ataque, con guerra, con persecución. Y es mi exhortación para ti. Camina en el Espíritu. Suelta las cosas del mundo. Saca tiempo para orar. Suelta los foques. Suelta, esto no es radio. Suelta. Porque hay gente que tú lo ves en los foques 24/7. ¿Y Dios para cuándo? ¿Cuándo vas a leer la Biblia? ¿Cuándo vas a orar?
¿Cuándo te va a meter con Dios? Te sabe el chisme más que la Biblia. Tú le preguntas quién fue Gedeón, ellos no saben. Pero tú le dices quién es Tecachi, ellos saben hasta donde tiene los tatuajes. Mi alma adora. Ellos no saben quién fue Débora. Ellos no saben quién fue Salomón. Ellos no saben Biblia. Ellos saben las cosas de esta tierra más que la de arriba. Y yo vengo a decirle a alguien, mira, hasta los brazos cruzó mal porque parece que a él le gusta ver su videíto. Yo vengo a decirle a alguien, suelta lo que está contaminando tu vida espiritual y ponte a escuchar lo que Dios quiere hacer contigo. Es que yo sé que usted no va a aplaudir eso, porque la gente lo que quiere es hacerse rico, tener dinero, cuarto. Pero yo lo que quiero es que usted sea salvo. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted se enfoque en lo de Dios, pastora, ¿cuándo vamos a evangelizar? ¿Cuándo vamos a predicar? Voy para la emisora a predicar, porque hay gente que ni para la emisora va. Pero ellos quieren predicar las naciones. Tú no vas a predicar naciones cuando tú no predicas tu país tampoco. Tú no estás dispuesto a predicarle a Dios. Ahí hay una emisora. ¿Por qué tú no dices, yo quiero predicarle a Dios, pastora? Ahí no hay sobre amarillo, gloria a Dios. Ahí lo que tú tienes que sacar de abajo para dar palabra, para dar Biblia, para dar enseñanza, para buscar fuego, para soltar la candela de Jehová. Mira, se pusieron serios 2, 3 ahora. Ay, la pastora no me pone a predicar en la iglesia. Pero tú no predicas en ningún lado. Yo no te voy a estar predicando en ningún sitio, ni regando tratado. A mí tú no predicas. Claudia te invita para un culto en el hogar y nunca puede, porque lo que te gusta es esto aquí, el figureo, el micrófono. Eso hay que predicarlo, hermano, en la jipeta. Entonces, cuando usted se ponga para Dios verdaderamente, entonces Dios se va a poner para lo de usted. Que usted esté dispuesto para buscar la voluntad de Dios. Pastora, vamos para la emisora. Pastora, vamos a predicar. Hay gente aquí que nunca han ido a la emisora ni a saludar, y no le importa. Ay, que yo no soy de cámara, bro. Gloria a Dios. Amén. Entonces usted tiene también que hacer su diligencia. Diga conmigo, hacer su diligencia. Trabájele a Dios y Dios va a trabajar para usted. Denle un aplauso fuerte a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Este mensaje sacó mucho poco, gloria a Dios. Muy poco aleluya, pero me gusta. Porque yo vine a edificar a alguien hoy. A decirle, suelta el pecado, suelta la doble vida, suelta el desánimo, el desaliento. Suelta, ay, que la pastora no me visite. ¿Y tú cuándo me vas a visitar? Ay, que la pastora no te dice, tú cuándo me vas a llamar, cuándo tú me vas a escribir, vas a estar pendiente de mí. Suelta la ñoñería y ponte para Dios. Ponte a fuego. Suelta la ñoñería, el desánimo, el desaliento. Ay, que me enfermé y la pastora no fue donde mí, pero yo me he enfermado miles de veces y no he visto a nadie, ni con una malta india. No se ría, que usted sabe que es verdad. Acuérdese a ver cuando usted fue a verme que yo estaba enferma. Haga memoria, busque para atrás. Busque para atrás, hermano, para que usted va a ver que su memoria no está. Entonces se agarra de ahí, de que para no venir a la iglesia. Eso es el diablo, porque usted no va tampoco. Suelte eso, que ya usted, la posición que tiene es
Para mejor usted decirle, pastora, deme la lista de la gente que hay que salir a visitar, de lo nuevo, porque usted es viejo aquí. Porque usted es una columna aquí ya. Que mejor usted tiene que salir a hacer la obra de Dios a favor de esta congregación. Amén. Así que vamos a orar para que sea Dios alineando nuestro corazón a sus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, como dijo Pablo, ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Padre, que podamos llevar verdaderamente la marca de este evangelio. Señor, que nos duela la lengua, no de hablar ni de chismear, sino de predicar tu palabra. Que nos duelan los pies, no de caminar en megacentro, sino de ir a evangelizar tu palabra, Dios. Padre, pon en cada uno de nosotros un espíritu de evangelización. Padre, que en los cultos de oración aparecen 2 o 3, pero queremos carro y queremos jipeta y queremos negocio. Pero no van, Señor, a la incubadora. Señor, todo emocionalismo, Padre, échalo fuera en el nombre de Jesús. Que tu pueblo, Señor, tome en serio este evangelio. Que tu pueblo entienda que lo importante es llenarse de tu gloria. Que lo importante es buscar las cosas de arriba. Padre, que todo lo demás tú lo das porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Que nuestro enfoque, Dios, sea buscar las almas. Que nuestro enfoque, Señor, sea predicar el evangelio. Padre, mira qué silencio como en el Apocalipsis. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Rompe esa cadena en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate de una manera sobrenatural, de una manera especial en nosotros, y que podamos ser portavoces de este evangelio. Que prediquemos un evangelio puro, un evangelio santo, un evangelio limpio, Señor. Oh Señor, que podamos predicar tu palabra y que podamos ser ejemplo a los demás. Que nadie pueda señalarnos ni acusarnos justificadamente. Padre, líbranos de caída. Líbranos, Señor, de pecado y de tentación. Ayúdanos a hacerte fiel en todo, Dios. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Órale al Señor, porque a veces estamos desconectados de la gloria de Dios.